del celular, espero no se corte. Bien, yo soy el doctor Ricardo Jiménez, asistente de ginecología y obstetricia del Hospital Luis N. Sáenz. Hoy día vamos a hablar del trauma obstétrico. ¿Me logran escuchar hasta ahí claro, por favor? Para empezar. Sí, doctor, todo claro. Ya, perfecto, empezamos. Entonces, como le digo nuevamente, reitero mis disculpas por la tardanza. Lo voy a compensar, es una clase corta, en realidad no es muy larga, es un tema pequeño, sencillo de entender, así que por favor atentos, no se me duerman. De lo que yo diga van a salir algunas preguntas, solamente de todo lo que digo, ¿sí? No voy a añadir nada más cosas. Bien, entonces, tenemos de que se entiende por traumatismo obstétrico a las lesiones producidas en el feto o el recién nacido durante el trabajo de parto, ¿no? Principalmente durante el nacimiento, los cuales muchas veces pueden ser evitables de acuerdo al factor o mecanismo productor de este evento. Suelen ser provocados por fuerzas mecánicas que producen hemorragia, edemas o ruptura de tejidos, ¿no? Y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo obstétrico incluso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que todo parto, por muy normal que sea, es un trauma para el feto. En el parto utóxico es bien tolerado, ¿no? No obstante, hay otros tipos de parto, ¿no? El trauma deja lesiones que pueden requerir observación o tratamiento urgente. Así tenemos que las cifras varían dependiendo del tipo de lesión, siendo las más frecuentes el caput succedaneum y el cefalohematoma. Actualmente la incidencia más o menos se encuentra entre un 2 a 7 por cada 1000 nacidos vivos. No obstante, ha disminuido debido a la mejora de técnicas obstétricas y también el incremento de la tasa de cesáreas. Tiene un 2% de mortalidad neonatal y se produce en recién nacidos con traumatismos obstétricos severos, ¿no? Bien, dentro de los factores de riesgos, uno de los más importantes es la macrosomía, ¿no? Los fetos macrosómicos tienen un mayor riesgo de asfixia perinatal, aspiración de meconio, por supuesto fractura de clavícula, lesión del plexo braquial y también distosia de hombros. Esta condición en recién nacidos es cada vez más frecuente acá en el Perú. Se ya habla de hasta un 11.4% en promedio, claro, dependiendo de la región. La incidencia global de traumatismos asociados al parto fue de 0,65%, en el parto ligeramente un poco más alta en el parto vaginal instrumentado, 1.5%, y en parto vaginal normal, 0.7%, y en relación a las cesáreas, el 0.2%. Esto nos da un promedio de 0.65%. Y sabemos que la macrosomía fetal está en aumento, debido también al aumento de casos de diabetes mellitus o también diabetes gestacional, ¿no? Que en estos últimos años se ha visto incrementado en cifras. La macrosomía dividida en grados nos puede dar una estimación de riesgo, ¿no? En macrosomía grado 1 tenemos un 1.9% más que las pacientes que no presentan esta condición. En los fetos macrosómicos grado 2 hablamos de un 4.13% y una macrosomía grado 3 nos da hasta un 5.59% más. A nivel general, ¿no? Hablamos de, para todos los grados de macrosomía, se enfrenta a un 3.1% para presentar el trauma obstétrico en comparación a las pacientes que no lo presentaban. Otro de los factores de riesgo también es el recién nacido pretérmino. A nivel mundial se estima, ¿no?, de que en cada año nace 15 millones de niños prematuros, es decir, antes de las 15 semanas completas de gestación. De igual forma, en todos los países las tasas de nacimientos prematuros oscila entre el 5 al 18%, y los nacimientos prematuros en el Perú se han visto un ligero aumento comparado al 2021, ¿no?, en el cual obtenemos un total de 27.383, un aumento de 0.1%. Ahora, se da en fetos pretérminos este evento, ¿no?, los cuales sufren el traumatismo al pasar por el canal del parto,
al aumentar la presión intracraneal y predispone así el riesgo de hemorragias interventriculares por la fragilidad, claro, de la vasculatura cerebral. También puede presentar una serie de problemas, no solamente esto, eh, como bajo peso al nacer, dificultad respiratoria, órganos subdesarrollados y problemas de visión. Ahora, los niños que nacen prematuramente también tienen un mayor riesgo de parálisis, claro, cerebral y problemas de aprendizaje y problemas de comportamiento. Otro factor de riesgo conocido es las primíparas, ¿no? Que en diversos estudios se establece que la primiparidad, sobre todo en gestantes menores de 15 años y también mayores de 35 años, son como elementos, se tratan como elementos de alto riesgo obstétrico relacionado con las complicaciones del parto y el puerperio. Esto se debe a que la gestante puede presentar un aparato genital insuficientemente desarrollado, una musculatura débil, ocasionando distocias en el parto y casos de parálisis del plexo braquial. Así tenemos que diferentes estudios nos hablan de este caso, ¿no? Como este desarrollado en México, que está considerado un factor de riesgo en las gestantes adolescentes y las gestantes primigestas añosas, claro. Ahora, con respecto a factores de riesgo maternos también, anomalías pélvicas, eh, si bien las anomalías o alteraciones pélvicas pueden darse fisiológicamente por una talla baja, en ocasiones también puede deberse a la enfermedad de fondo, y entre las más frecuentes están las lesiones pélvicas, vertebrales, del aparato locomotor o congénitas, ¿no? O producidas también de forma secundaria. Entre las deformaciones secundarias a enfermedades, ¿no? Es como tenemos la pelvis raquítica, que se sabe que el raquitismo es un trastorno fosfocálcico, en donde interviene también la falta de exposición al sol y las carencias alimenticias, en particular la vitamina D. La pelvis osteomalásica, el cual se da por una disminución de la mineralización del hueso, y se trata más que todo un problema que afecta a las personas de edad. Las deformaciones por endocrinopatías, este síndrome endocrino, casi se debe principalmente a una insuficiencia hipofisiaria o tiroidea, siendo el enanismo hipofisiario y el enanismo tiroideo las más características. Lesiones secundarias a lesiones vertebrales, cualquier desviación de la columna vertebral condiciona una posición de compensación de la pelvis para compensar el equilibrio, ¿no? De igual manera, la cintura pelviana se deforma al recibir el peso del cuerpo con arreglo a ejes normales. Ok, un ejemplo de esto es cuando las lesiones vertebrales se presentan en la fase de osificación de la pelvis antes de la pubertad. En este plano sagital, las curvaturas patológicas del raquis pueden ser cifosis o lordosis, ¿no? Tenemos también las deformaciones secundarias al aparato locomotor. Ya sabemos que en condiciones normales de bipedestación, las fuerzas se ejercen hacia arriba y hacia adentro, ¿no? De los fémures, en igual intensidad, sincrónico, por decirlo así, ¿no? En ambos lados. Y se transmite a la pelvis por medio de los acetábulos. Ok. Si los miembros fueran desiguales en longitud, en movilidad o en potencia, este equilibrio ya se rompe. Y esto nos puede causar claudicación resultante, ¿no? De la mitad de la pelvis correspondiente al miembro más útil. Este miembro más útil recibe un exceso de presión que deforma la pelvis del lado sano. Ahora, las lesiones causales del aparato locomotor pueden ser cojera simple por acortamiento o posiciones viciosas de un miembro, ¿no? O luxación, coxalgia por tuberculosis o poliomielitis. Ahora, el principal factor que influye en el parto es la desproporción fetopélvica, también llamada desproporción cefalopélvica. Se calcula que una de cada 250 mujeres tiene las pelvis más estrechas de lo normal. Ahora, la talla materna también causa juega un papel importante como factor de riesgo para el daño al recién nacido, debido a que se puede presentar una desproporción entre el tamaño de la cabeza del feto y la pelvis materna.
Esto definitivamente nos implica un riesgo para el feto, para que se produzcan lesiones durante su nacimiento. Este elemento ha sido mencionado en la literatura ya como factor asociado al traumatismo al nacimiento y se asocia principalmente con el cefalohematoma. Se ha encontrado que en recién nacidos de un parto difícil o que tengan presentación podálica, no pueden presentar a su vez un circular de cordón al cuello al movimiento del nacimiento. Esto puede generar exantemas petequiales, ¿no? Traumatismos transitorios. Eh, en diversos estudios se ha encontrado de que hay una asociación entre la presencia del trauma obstétrico y la presentación podálica, ¿no? A su vez puede asociarse a una mortalidad del 22% aproximadamente. Otras complicaciones a la presencia de un parto de presentación podálica es la hipoxia moderada y el síndrome de estrés respiratorio transitorio, y hablamos de un 10 y un 6% respectivamente. Como podemos en este cuadro, dentro de los factores de riesgo identificados, figura la presentación de nalgas como una de las más frecuentes, con un porcentaje que va a un aumento con respecto a 2020-2021, ¿no? Del 0,7 al 1,4%. Ahora, por supuesto, ¿no? Hay factores de riesgo que dependen del parto, como las maniobras obstétricas. Entonces, y ya sabemos que en este caso hay una mayor incidencia de fracturas de clavícula y parálisis braquiales en los niños que son macrosómicos. Eh, Estos pacientes tienden a, a tener periodos de expulsivos más largos y con mayor compresión en la pelvis materna, que requieren con mayor frecuencia la tracción durante el parto. Esta tracción puede alterar las raíces nerviosas del plexo braquial, ¿no? En el caso de las parálisis, así como favorece también los desprendimientos epifisiarios de los huesos largos, siendo el peso un factor de riesgo. Esto hace de que, digamos, los fetos varones tengan una mayor incidencia. Este cuadro es un cuadro comparativo sobre los traumas obstétricos y su aparición con respecto a las maniobras obstétricas, siendo de mayor significancia la fractura clavicular, el cefalohematoma, ¿no? Y seguido de la parálisis braquial, la facial y fracturas parietales. Ahora, del parto también depende mucho si es parto instrumental, ¿no? Que es el que mayor riesgo ha mostrado en todos los estudios, definitivamente. Bueno, entre los factores que se encuentran es la atracción asociados con un trauma obstétrico en el parto instrumentado, se encuentran también la atracción difícil, una rotación realizada por algún profesional inexperto, ¿no? Extracción de en occipito posterior, ¿no? Y también la macrosomía fetal. En caso de que se presagie una instrumentación difícil, es recomendable pensar en una terminación de parto o una terminación de la gestación por vía cesárea. Ahora, el parto prolongado suele darse por la prolongada permanencia de la cabeza en el canal durante el periodo expulsivo. Eh, en el trabajo de parto difícil y prolongado, la cesárea definitivamente es la vía de término de esta gestación y se considera como el método más seguro para evitar lesiones en el recién nacido. Ahora, las patologías asociadas al recién nacido. Ya hablamos de los traumas en sí, que pueden dividirse en lesiones de acuerdo al área afectada, ¿no? Entre las lesiones dérmicas tenemos petequias, que son pequeños hematomas que aparecen en la parte fetal presentada, ¿no? Y son causadas por un brusco aumento de la presión intratorácica y venosa durante el paso del tórax a través del canal del parto. Estas no requieren tratamiento y desaparecen espontáneamente en 2 a 3 días aproximadamente. Otras lesiones dérmicas conocidas es la adiponecrosis humana, caracterizada por ser indurada, circunscrita en la piel y tejidos adyacentes, con o sin cambios en la coloración, variables en tamaño y sin adherencias a planos profundos. Esta se produce por una isquemia por compresión prolongada y también aparece con mayor frecuencia entre el sexto al 10º día de vida.
puede ser un poco más tarde incluso. No requiere tratamiento y se resuelve espontáneamente en unos meses. No obstante, se puede observar una mínima atrofia residual. Existen también lesiones dérmicas tipo eritema y abrasiones, que ocurren principalmente en los partos difíciles, en los partos distóxicos, causados por una desproporción cefalopélvica, o en partos que requieren la utilización de forceps, como vemos en el caso de la foto. Las regiones afectadas se ubican en la zona de presentación o donde el forceps fue aplicado, siguiendo la dirección de este. No, no necesita tratamiento, ya que se resuelve espontáneamente dentro de los pocos días, pero sí se debe prevenir el riesgo de infecciones secundarias. Dime, te escucho. Así es. Sí. Con estas lesiones. Así. Llegan a las lesiones de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la afectación. A veces puede afectar al desarrollo normal del bebito, ya sea por dolor incluso. Se decide hospitalización o manejo ambulatorio, de acuerdo al tamaño más que todo. Sí, bien, seguimos. Me queda acá, ¿no? El traumatismo facial. Bueno, el traumatismo facial dentro de las lesiones dérmicas también es conocido el traumatismo facial, que aparece un producto del estasis venoso proveniente de la compresión de los vasos del cuello, habitualmente por circulares de cordón, ¿no? Y según la clínica es el diagnóstico. Se observa un color habitualmente violáceo en la cara y frecuentemente también se acompaña de petequias. El tratamiento no requiere y el pronóstico es muy bueno. Ahora, dentro de las lesiones craneales conocidas, yo creo que esto más han escuchado, es el caput succedaneum, en el cual es una lesión, como digo, muy frecuente, que consiste en edemas o tumefacciones mal delimitadas que aparecen en la zona de presentación en los partos cefálicos, ¿no? Aparecen inmediatamente tras del parto y pueden traspasar la línea media de las suturas, a diferencia del cefalohematoma que respeta las suturas. Esta patología no requiere tratamiento y remite más o menos hacia la segunda semana postparto, no completamente, remite completamente hasta la segunda semana postparto. Va remitiendo las 48 horas, 72 horas, pero ya desaparece las 2 semanas postparto. Ahora, en comparación al cefalohematoma, que aparece del 0,5 al 2,5 de los recién nacidos vivos, consiste en una tumoración blanda, visible a partir del segundo o tercer día postparto, ¿no? Su origen es una extravasacción de sangre subperióstica, siendo la más frecuente en el lado parietal derecho, ¿no? Y se evidencia como una masa fluctuante asintomática. Se asocia a fracturas craneales en un 15 a 25% de los casos, por lo que hay que realizar definitivamente una radiografía craneal para evidenciarlo. Estas desaparecen sin tratamiento por reacción espontánea en 12 semanas, por eso la actitud debe ser expectante. Y esto es un cuadro comparativo de lo que les acabo de decir. En el cefalohematoma, la hemorragia es superióstica y puede haber una fractura de cráneo subyacente. Respecto a las suturas, la piel no se evidencian cambios, por lo menos a la ectoscopía. La aparición puede ser de horas o días tras el parto, pero se resuelve de las 6 a las 12 semanas completamente. En el cambio, el caput succedaneum es una colección serosanguinolenta, se evidencia como un edema, ¿no? Que no respeta las suturas, es mal definido, la piel se evidencia eritematosa o equimótica y aparece en el parto. Su resolución espontánea es de 48 a 72 horas, incluso a las 2 semanas ya completamente. Bien, hay lesiones craneales también, como vemos en la imagen, ¿no? Las lesiones, como vemos en esta imagen, con hundimiento en realidad son muy frecuentes, son muy infrecuentes, son pocos, son raras. Las más frecuentes son las lineales que no se asocian a estas depresiones.
tienen buen pronóstico y no requieren tratamiento. Sin embargo, estas fracturas craneales con hundimiento se asocian a la utilización de forceps y a la desproporción cefalopélvica, ¿no? En estos casos sí se debe evaluar la presencia de déficit neurológico, signos de hematoma subdural o hipertensión endocraneal, ¿no? En el caso de existir algún tipo de estas complicaciones, será necesaria una reducción quirúrgica. Hay lesiones oculares, como la hemorragia subconjuntival, que es la ruptura de pequeños vasos sanguíneos en los ojos del recién nacido. Uno o ambos ojos pueden estar afectados, ¿no? Y se evidencian con una franja de color rojo brillante alrededor del iris. Su aparición es frecuente relativamente y no provoca daños a los ojos. El enrojecimiento se absorbe generalmente entre una semana a 10 días. Otro tipo de lesiones oculares es la hemorragia de retina, ¿no? Es una enfermedad de fondo, en el fondo de ojo neonatal clínicamente común que ocurre entre los recién nacidos. La hemorragia retiniana neonatal en realidad no afecta el desarrollo de la función visual, aunque puede existir una hemorragia macular que puede provocar ambliopía y debido a la absorción retardada causada por el sangrado, ¿no? En casos severos es probable que la calidad de vida del neonato se vea afectada. Bien, y pasamos a las lesiones musculoesqueléticas. La más conocida es la fractura de clavículas, que es muy frecuente durante el parto. Se puede deber a la retención del hombro durante el parto, y principalmente en recién nacidos grandes, ¿no? Para la edad gestacional o macrosómicos, y en parto de presentación podálica cuando los productos tienen extensión de brazos. Su mecanismo de producción es espontánea, o también puede ser parte de la intervención médica, ¿no? Usualmente es asintomática y su diagnóstico se basa en la aparición del callo de la fractura aproximadamente al 7º mes de vida. Su tratamiento consiste en inmovilización de la extremidad con el codo flexionado y el brazo en abducción durante unos 10 días aproximadamente. En realidad las fracturas no desplazadas incluso no requieren tratamiento, ya que se consolidan sin deformidad alguna. Tenemos las lesiones tipo fracturas de huesos largos. Dentro de las más frecuentes es la del húmero y la del fémur, ¿no? Que se producen por tracción en los partos distóxicos y en las presentaciones podálicas. En estos casos siempre va a haber un desplazamiento de fragmentos, y el manejo consiste en fijar el brazo con un vendaje de 10 a 15 días, y en el caso del fémur, no lo he puesto acá, se puede aplicar una tracción por suspensión durante unas 2 semanas, o incluso el uso de arneses especiales. Hay unos arneses llamados arnés de Pavlik, ¿no? Que lo utilizan en estos casos. Lesiones del músculo esternocleidomastoideo, que generalmente aparecen en partos traumáticos de presentación podálica, y en aquellos en los que hay hipertensión del cuello con la aplicación de forceps o espátulas también. El examen físico se evidencia una tumoración del tercio medio del músculo, indolora, unilateral, fácilmente visible en la segunda semana de vida. El manejo principal consiste en estiramientos suaves. Esto ayuda a aliviar la tensión y alargar el músculo del cuello. Ahora, dentro de las lesiones intraabdominales, hablamos del hematoma hepático. El hematoma subcapsular hepático se produce generalmente en partos traumáticos también, en los que se puede agarrar el parénquima hepático y acumular sangre debajo de la cápsula de Gleason. Este hematoma en algún momento puede romperse bruscamente y producir hemoperitoneo. Y el cuadro clínico se caracteriza más, cuando sucede esto, por la aparición más o menos brusca de shock, de anemia, de distensión abdominal y hepatomegalia. Otro de las lesiones intraabdominales es la hemorragia adrenal, que es relativamente frecuente pero asintomática por lo general. La causa más común, igual, partos distóxicos. La afectación habitual es unilateral y en muchas ocasiones es un hallazgo ecográfico incidental. Se puede incluso diagnosticar tardíamente, ¿no? Debido a una calcificación de las glándulas suprarrenales. Y las manifestaciones son variables.
incluso asintomáticos, ¿no? En ocasiones se puede ver ictericia intensa, ¿no? Isquemia, masa abdominal y anemia. Pero son casos raros, son generalmente asintomáticos. Ahora, lesiones de los nervios periféricos, parálisis facial, es la lesión más frecuente de los nervios periféricos, con una incidencia de 0.7 a 1.1 en cada 1000 recién nacidos vivos. La lesión es producida por la compresión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo. Ya puede ser por forceps o por el promontorio sacro materno, ¿no? Durante la rotación de la cabeza. Y se manifiesta con una parálisis facial generalmente unilateral, como vemos con desviación de la comisura bucal del lado contrario durante el llanto, ¿no? Así se evidencia, y dificultad para cerrar el ojo del lado afectado. El tratamiento consiste en proteger el ojo con gotas oftálmicas, reservando el tratamiento quirúrgico para casos excepcionales. Otra lesión de los nervios periféricos conocidas es la parálisis braquial, ¿no? Que se produce por la atracción del plexo braquial durante el parto. Y la gravedad puede oscilar entre los casos leves, como simple compresión del nervio, hasta los casos graves, que puede incluso haber hasta arrancamiento de las raíces. Ocurre frecuentemente en niños grandes, para edad gestacional, en fetos macrosómicos, o con distrocias de hombros, o presentación podálica por dificultad de la extracción de la cabeza. Y para terminar, lesiones de los nervios periféricos, parálisis diafragmática, que se produce por el compromiso del nervio frénico. En la mayoría de casos es unilateral. Cuando es bilateral es muy grave en realidad y requiere hasta ventilación mecánica. Suele presentarse al emplear forceps o en partos podálicos por lesión de C3 a C5. En el periodo de recién nacido inmediato se puede simular incluso un síndrome de dificultad respiratoria, por eso lo diagnostican. Al examen aparece una respiración paradójica, taquipnia y cianosis, ¿no? Y la radiología muestra, como vemos en la foto, una elevación del hemidiafragma afectado. El lado sano desciende con la inspiración, mientras que el lado paralizado se eleva. El tratamiento ortopédico y el 50% de los casos evoluciona con recuperación completa al tercer mes de vida. Esta es la bibliografía utilizada, chicos. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Si no lo hubiera, damos por finalizada la clase, la presentación.